pensado de cierta manera, no pueden ingerirse, no pueden diluirse, se usan en superficies de organismos y biológicas, y los desinfectantes no son para veterinarios, superficies, todo. Pero muchos de ellos, si están mal usados en altas concentraciones, pueden ser tóxicos porque justamente es para otro tipo de superficies. Es tan relacionado el capítulo de infección porque justamente, ¿qué pasa? Todas estas sustancias ya tienen moléculas, por decirlo de una manera, agentes que van a atacar las bacterias y que a veces su mal uso, aparte de la toxicidad, va a generar un problema de salud que ya lo ustedes han escuchado, que es la resistencia bacteriana. Entonces, ahí viendo lo que avanzamos el tema, que hay un montón de sectores a los que estamos expuestos que ya tienen agregados sustancias de tipo antimicrobiano, agentes justamente para estos microorganismos, y que ya todo el tiempo están haciendo que los organismos estén expuestos a estas sustancias, tanto en la parte de alimentos, en la parte de ganadería, en los desinfectantes que usamos de ambiente, ¿sí? Que nos dice mata el 99,9% de las bacterias, a decir las marcas, pero bueno, hay un montón de productos que sin querer tienen un montón de agregados y estamos expuestos permanentemente haciendo que las bacterias del ambiente estén constantemente en mutaciones, ¿sí? Generando mecanismos para resistir a esos productos. Así que cada vez con más, digamos, con más auge, crecen mucho más, se replican muchísimo más y sobre todo los que son resistentes a diferentes productos o que son medicamentos antimicrobianos, ¿sí? Ese es el tema puntual que vamos a hacer hincapié al final del tema. Otro tema también importante tener en cuenta cuando hablamos de infección, ¿sí? Es saber que diferenciarlo de una sepsis, ¿sí? Las infecciones muchas veces, cuando pasan a ser graves, pueden conducirnos a una septicemia, ¿sí? Pueden generar una sepsis. La infección es justamente la instalación, crecimiento, desarrollo de un agente patógeno en un sitio o en un órgano tejido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando esta infección prolifera mucho más, digamos, aumenta la cantidad de patógenos en el tejido, o empiezan a colonizar diferentes tejidos órganos que se buscan por sangre, por linfa, ¿sí? O por continuidad, estamos frente a una situación que puede ser una sepsis y conducir a una septicemia. Septicemia significa aumento de patógenos en la sangre, ¿sí? Entonces, en esa condición, la sepsis da una situación, una respuesta, digamos, abrumadora al organismo, grave, potencialmente mortal, que frente a esta situación estamos como en las últimas, ¿sí? Y ahí el problema también que se plantea cuando pasa la septicemia, que realmente son lugares intrahospitalarios, el problema viene con los antimicrobianos, que no hay muchos medicamentos que puedan actuar frente a infecciones de muchas bacterias que son poliresistentes, es decir, que son resistentes a diferentes antibióticos, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces infecciones comunes, esto a modo para conocimiento, ¿sí? Infecciones del tracto pulmonares, infecciones del tracto urinario, intestinales, infecciones cutáneas. El mayor porcentaje de las pulmonares, seguramente han escuchado que un montón de pacientes mueren año a año, se supo mucho más con el tema del COVID, por infecciones pulmonares, respiratorias. Bueno, pasa eso, que empiezan con un cuadro, una infección que no es tratada, no se puede, digamos, de alguna manera frenar a tiempo, entra en un espacio intrahospitalario y en el espacio intrahospitalario los patógenos están expuestos digamos, a un montón de eventos terapéuticos de antibióticoterapias prolongadas, de contaminación permanente, superficie, lavado de manos, todo es tan excesivo que los patógenos dentro de esos lugares generalmente tienen resistencia a muchos medicamentos. Entonces, el paciente que dentro con una afección así grave o pulmonar al ámbito hospitalario es muy difícil controlar la sepsis que se produce y muchas veces mueren por infecciones que eran tratadas tal vez anteriormente. Entonces, es un tema que, si bien uno dice, bueno, es una infección, es algo leve, puede ser leve como puede ser algo grave si no se trata adecuada, correctamente y con un diagnóstico acertado. Debemos hablar eso al final, ¿sí? Esto como, digamos, conocimiento general porque es un problema de salud, no de odontología, resistencia bacteriana, no de los antibióticos, sino un problema de salud de todas las ciencias de la salud y problema mundial. Bueno, algo a tener en cuenta cuando hablamos justamente de este tema es conocer que en realidad van a haber diferentes factores inherentes al microorganismo, va a haber una triada, pero vamos a ver justamente el microorganismo, el antimicrobiano y el huésped, ¿sí? Porque justamente van a actuar de forma relacional con sus diferentes variables. ¿Qué va a pasar en la vida? Siempre es importante considerar esto. El huésped va a tener una inmunidad, una respuesta de inmunidad, no sé si se ve, como para interpretar que siempre hay muchos factores que van a variar un microbio, que va a generar una infección en el huésped, y el huésped va a responder con su inmunidad, ¿sí? Va a intentar de alguna manera, cuando estamos con infecciones o posibles, digamos, inicios de infecciones que la misma inmunidad los frena, pero bueno, muchas veces cuando la inmunidad del huésped no logra resolverlo, aparece el antimicrobiano, ¿sí? El antimicrobiano va a intentar con su sensibilidad, ¿sí? Con la capacidad justamente de afinidad a esos receptores propios de la estructura de la bacteria,
de unirse a ese microbio y generar de alguna manera la destrucción de la bacteria o generar, digamos, una especie de efecto bacteriostático que frenar la actividad de la bacteria, ¿sí? Para que de alguna manera deje de replicarse. Pero a su vez el microbio, el patógeno, va a generar una respuesta hacia el antimicrobiano que es la resistencia, que es lo que decimos recién. Va a intentar modificar parte de sus moléculas, de receptores, para de alguna manera hacer que este antimicrobiano no responda, ¿sí? Y el antimicrobiano sobre el huésped va a actuar con su toxicidad, o sea, que tener cuidado de esa parte, digamos. Va a tener el efecto de que puede producir toxicidad sobre el huésped, porque cualquier sustancia que uno ingiere es potencialmente tóxico, sí, cualquiera. Pues son moléculas modificadas que vienen a actuar sobre una célula específica, que es una bacteria, pero que al mismo tiempo sobre células humanas pueden producir efectos, ¿sí? Y a su vez el huésped va a responder con la farmacología, la farmacocinética, porque acuérdense que para justamente cuando ingresa el medicamento al organismo, los procesos farmacocinéticos son todo lo que el organismo va haciendo sobre el medicamento para degradarlo, para finalmente metabolizarlo y finalmente eliminarlo, ¿sí? ¿Se entiende esto acá como venimos hablando? Sí. Esto quiere decir que van a haber muchos factores que van a generar viabilidad y que no son tratamientos van a ser, digamos, justamente efectivos, por eso hay que ser como muy cuidadoso a la hora de elegirlo, ¿sí? Van a haber muchas variables. Bien, respecto al microorganismo hay que tener en cuenta que van a haber muchos aspectos. Yo voy a nombrar algunos, hace poquito hincapié en algunos, pero tengan en cuenta que este capítulo que les puse, como se los pase la diapositiva lo van a ver, está todo explicado en el modelo niveles, ¿sí? A una diapositiva le puse donde sacado para que sepan más específico dónde buscar. Porque desarrollar bien cada uno de estos aspectos es importante tenerlos en cuenta y leerlos para entender bien. Bueno, del tema del microorganismo hay que ver qué tipo de microorganismo es. ¿Sí? En primer lugar, yo decía que hay diferentes microorganismos, hay bacterias, virus, hongos, ¿sí? Parásitos. Entonces, también la primera clasificación es esa, frente a qué patógeno estamos. Porque muchos cuadros de infección, que seguramente lo han experimentado, uno se enferma, tiene un simple resfrío y ahí nomás queremos tomar antibióticos, más de uno dice, se me toma un antibiótico. Y muchas veces la mayoría de los resfríos, el 95% le diría, son de origen de qué? Viral, ¿sí? Y el origen del, si no es viral, ya identifica que generalmente la causa es viral, con el médico tratante y bueno, la mayoría son de ese tipo. El ciclo del virus, ¿cómo es? Tiene un ciclo y muere, ¿sí? Infecta la célula y muere, no es que tenga que tratarse, pero generalmente tiene un ciclo de días. Entonces, generalmente la mayoría de los resfríos son de origen viral y no hace falta tomar ningún tipo de antibiótico. Ahí da una primera confusión que estamos contribuyendo, si hacemos, digamos, lo incorrecto, sin un diagnóstico claro, estamos contribuyendo a esto que hablamos de resistencia bacteriana, ¿sí? Fíjense que a veces, ya desde el tipo de microorganismo y qué tipo de infección puede producir, tenemos ya una situación puntual digamos, a evaluar. También el tema del tipo de microorganismo, es importante saber que hablamos, por ejemplo, de bacterias, hablamos de bacterias, cómo se puede diferenciar el tema de las bacterias. Hay una clasificación grande, que es una tinción. ¿Qué tinción es? ¿Se acuerdan? Para clasificar las bacterias, que lo ven en biología. La de Gram, ¿sí? Clasificar las bacterias, ¿en qué tipo? Una positiva o negativa, exactamente. Esa es la primera clasificación y es una clasificación rápida. Si uno quiere en un cultivo, que puede ser de saliva, de pus, algún acceso, ¿sí? Uno toma un cultivo, una muestra, lo manda, ¿sí? A que haga el análisis microbiológico. Ya la primera clasificación que le hacen es la tinción, para identificar más o menos frente a qué gérmenes estamos. Porque dentro de esas tinciones se clasifican un montón de especies. Entonces es más fácil poder identificarlas. Entonces la sensibilidad también del antibiótico, del microorganismo frente a los diferentes antibióticos, va a también estar dado según el tipo de microorganismo en el que estamos, ¿sí? Esto es importante conocerlo porque no todos los microorganismos van a responder de igual manera a los antibióticos. De hecho, van a ver, como tuvimos cada uno de los grupos, van a ver frente a qué bacterias son susceptibles, ¿sí? Esta sensibilidad es lo que da la estructura del microorganismo. El tema de la resistencia bacteriana, que lo acabo de nombrar recién, que es lo que justamente mencionaba, que es una respuesta del microorganismo cada vez en mayor medida, cada vez como más, con más preocupación a nivel mundial, porque esto crece más, y se habla de que en el 2050 probablemente, bueno, en el 2050, prácticamente no haya medicamentos para justamente cortar las infecciones que hoy en día estamos teniendo con los medicamentos que nos creemos. ¿Por qué? Por el abuso y el mal uso de estos antimicrobianos y todo lo que nombraba recién. Entonces, es un problema que sí lo vamos a tener que pensar a la hora de prescribir un antibiótico, si realmente es necesario o no, y los cuidados a la hora de prescribir, ¿sí? Pero vamos a hacer mucho hincapié porque es un tema bastante importante. Y la cinética del crecimiento, hay patógenos que crecen un poquito más rápido, otros más lento. Generalmente los crecimientos rápidos son los que son más fáciles de atacar por los antimicrobianos, ¿sí?
Pero fíjense todos los factores que ya interfieren a nivel microbiano. Eso por un lado. Si pasamos después al antimicrobiano, vamos a tener en cuenta un montón de factores, que bueno, los los vamos a hablar cuando hablamos de cada uno de los grupos de medicamentos en cada tema, pero fíjense que vamos, primero que nada es conocer el grupo de antibióticos. O sea, yo no puedo elegir un antibiótico y darlo así, bueno, tenemos una angina que hoy tomate un antibiótico cualquiera, si es lo que va, algo te va a hacer. Y no, porque justamente hay una selectividad y una sensibilidad de esa bacteria para una estructura determinada química para que justamente pueda actuar. Si no, el antibiótico va a llegar al sitio, digamos, la estructura de la bacteria y no va a poder penetrar, porque justamente los receptores, la estructura de esa bacteria no es afín con la molécula de ese antimicrobiano. O sea, que hay un tema también importante, es reconocer cada uno de los grupos de medicamentos que vamos a tener, cuáles son sus sitios de acción y para qué patógenos están indicados. Esto va a ser tema que vamos a ver un poco ahora, pero vamos a hacer más hincapié el año que viene, cuando veamos y manejo un poco más de algunas infecciones más frecuentes en odontología, y le vamos a pedir que sepan cuáles son los patógenos. Porque si no conocemos las fuentes causales, ¿cómo vamos a poder elegir un medicamento? ¿Sí? Siempre el tema del origen es lo más importante y el diagnóstico viene justamente a partir de qué patógeno está presente en esa infección. Bueno, el espectro de acción, sí, justamente vamos a ver si es amplio o reducido, que también es un factor a tener en cuenta, porque no es lo mismo indicar un medicamento, un antimicrobiano que tiene un espectro reducido, preciso, para cierta cantidad de bacterias, en la infección que yo estoy hablando, a uno de amplio espectro que mata un montón de bacterias de las cuales no están presentes en la infección que yo trato, que estoy contribuyendo con ese medicamento. ¿Qué hago? Si doy un medicamento, un antibiótico, un antimicrobiano que justamente mata las bacterias que están ahí, pero a su vez mata un montón más que no están presentes en la infección. ¿A qué puede contribuir? A la resistencia estoy dando justamente medicación a bacterias que generalmente no están presentes ahí, pero estoy haciendo que se expongan sin necesidad, ¿sí? Y uso un antibiótico que podría ser reservado para casos más graves, en ese caso puntual, y exponer las bacterias de entrada a un antibiótico que no va a servir, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a tener en cuenta que el espectro debe ser preciso para esa infección. Bueno, la farmacocinética también vamos a considerarla, van a ver que ciertos factores farmacocinéticos son importantes a considerar para determinados fármacos de la hora de elegirlos, ¿sí? La pautodosificación, obviamente no es lo mismo, van a haber medicamentos que se pueden dar con dosis mínimas y que van a producir un efecto, y a veces con dosis más altas pueden producir otro. Depende del tipo de infección, siempre vamos a hablar. Nosotros nos vamos a manejar con una dosis generalmente que es la estándar, ¿sí? Que es la que produce justamente el efecto inhibitorio del medicamento, pero a veces hay patologías, temas graves, como es el ambiente hospitalario, que tienen que aumentar las dosis para tratar justamente esas bacterias, ¿sí? Entonces la dosificación puede tener variabilidad. Duración de tratamiento, vamos a elegir tratamientos de tiempo determinado, preciso también, no pueden ser ni muy cortos, tratamientos muy largos, ¿sí? Pero justamente si son cortos o largos, fuera de lo que el rango que uno ha estudiado, digamos, cuántos días el tratamiento hace falta para erradicar una cierta infección, si vamos menos días de eso o más, estamos también contribuyendo a esto de la resistencia bacteriana, ¿sí? Porque no estamos logrando eliminar completamente la infección adecuadamente, se le damos menos días, y si le damos de más, estamos dando, erradicamos la infección y seguimos dando antibióticos, seguimos dando también con la posibilidad de afectar la flora benéfica, y con ese caso tenemos la posibilidad de una sobreinfección por daño de la flora benéfica. ¿Sí? Me la ha pasado una vez, pero a veces hay antibióticos que son muy fuertes, por decirlo de alguna manera, amplio espectro, porque tienen a veces muchos tratamientos, y generalmente terminan produciendo, vamos a ver, otros efectos adversos, colitis, o otro tipo de problemas, o otra infección sobreagregada por el mal uso de ese antibiótico, ¿sí? Entonces fíjense que todo va a ser bien preciso. No es lo mismo que una INES que uno puede decir, bueno, 2 días y probamos y lo agregamos un día más, ¿sí? Esto es dar con una prescripción determinada, bien correcta y bien controlada. Respecto a la farmacodinámica, bueno, tiene mucho que ver cómo vamos a hablar de los grupos, vamos a clasificar a partir de su mecanismo de acción, ¿sí? En qué sitio actúa, va a ser la clasificación que vamos a utilizar. Esto también la del espectro es otra forma de clasificarlo, también la forma química, porque a veces hablamos de beta-lactámicos, dentro de una clasificación podemos ir describiéndolo según su estructura química, que lo van a ver en la bibliografía, parece así, pero generalmente solo nos guiamos cuando hablamos de antimicrobianos, les pedimos que hablen, bueno, a ver, hable de antimicrobianos, les pedimos, bueno, desarrolle, a ver cómo se clasifican los antimicrobianos. Y a veces generalmente sabemos que hay un esquema inicial, que lo voy a mostrar, que es a partir de los sitios de acción. Y uno se ubica un poquito más los diferentes grupos, a la hora de estudiarlo un poquito más fácil. Yo siempre les lo digo siempre, y bueno, recomiendo estudiar con gráficos, con esquemas, porque justo este tema, la farmacología, de hecho a uno le cuesta también más una vez, es muy amplio, tiene muchos otros finos, y a la hora de poder llegar, digamos, del tema general a lo más preciso, uno se pierde.
y no conocen un montón de medicamentos. Entonces les aconsejamos ir haciendo de cada tema gráficos, dibujitos, esquemas que les sean como para poder abordar el tema sin ir a un oral. Yo realmente les aconsejo eso. Bueno, metemos al tema, ubicate en el esquema o en el gráfico. Y a partir de ahí uno empieza a desglosar y se puede ir llevando a mayor profundidad en el tema, ¿sí? Pero siempre en realidad está bueno ir esquematizando eso. Esos son todos aspectos generales, estamos hablando de aspectos generales del antimicrobiano, ¿sí? Está en la parte de farmacodinámica, bueno, eficacia, seguridad y costo, que esto lo hemos preguntado y lo venimos hablando siempre, es uso racional de medicamentos, y acá más que nunca, en lo que es antibióticos, porque lamentablemente, si no, como odontólogos, somos los que más contribuimos lamentablemente a la resistencia bacteriana, entonces hay que estar siempre adornados con esto, con el uso racional. Que sea eficaz el medicamento que da, y esto va a hablar justamente del mecanismo de acción que hablamos y la sensibilidad al patógeno, de la seguridad, que sean medicamentos seguros, que los estamos utilizando, y el costo, bueno, vamos a tener en cuenta que puede variar muchas veces en marcas comerciales, hasta a veces la presentación que sube o un medicamento de última generación que a veces no es necesario porque ya conocemos, digamos también que la evidencia marca ciertas líneas de medicamentos para las patologías que ustedes van a manejar en el día a día, ¿sí? Asociaciones generalmente no utilizamos, hay algunas que son racionales, que ya están, digamos, validadas, son racionales, que ustedes conocen alguna, para nombrar una asociación racional. Amoxicilina, ácido clavulánico, ¿sí? Esa es una, y hay una más. Ampicilina, surfactana, ¿sí? Son simplemente las dos asociaciones que están realmente validadas como racionales. La doctora seguramente explicó algo de cómo actúan, ahora vamos a retomar cuando vemos nuevos mecanismos de resistencia, voy a retomar esa parte ahí para que lo vean, pero generalmente asociaciones no hacemos, salvo para hacer ciertos casos muy específicos, y para estos casos que decimos que ya la evidencia tiene que ser usado, ¿sí? Creo que rompí. Cuando hablamos de asociaciones, no, la mayoría no utilizamos, siempre hablamos de monodrogas, pero hay dos, por lo menos, que sí son válidas y son, digamos, aprobadas de uso racional. Todos estos aspectos, fíjense, hay un montón de aspectos a considerar respecto del antimicrobiano. Y si hablamos del huésped, también vamos a tener un montón de factores que el mismo huésped va a hacer que la respuesta a veces al antimicrobiano no sea la adecuada. Entonces, puede variar según la localización de la infección, puede haber localizaciones de infecciones que a veces el antimicrobiano no puede llegar, ¿sí? Para ver que a veces la permeabilidad de las meninges, que realmente es una barrera muy cerrada, que la penicilina en condiciones normales no atraviesa, pero frente a una meningitis, esa barrera se genera como poros, se hace más permeable y permite la llegada del antibiótico. Entonces, fíjense cómo a veces, según la localización de la infección y según las condiciones también del sitio, puede tener un antibiótico que no llega en condiciones normales, no llegaría, frente a una infección puntual, si está indicado porque cambia la estructura del sitio y permite que el antibiótico llegue. Después también hay lugares que a veces hay hueso, depende de ciertas infecciones específicas, hay antimicrobianos que sí van a llegar y otros que no, ¿sí? Hay muchas particularidades para diferentes antibióticos, pero es como más que nada eso, ver si llega y según dónde está ubicada. Las condiciones del foco, muchas veces hay procesos turbulentos, ¿sí? De pus, hay hipoxia en los tejidos, hay ciertos antimicrobianos que no llegan adecuadamente, que no funcionan o que se activan frente a esas, digamos, pH, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que muchas veces puede variar por eso. Hay también problemas terapéuticos especiales, ¿sí? Fisiológicos como son la edad, la gestación, porque bueno, realmente en niños hay dosis más ajustadas, hay medicamentos que en niños no se pueden prescribir, ¿sí? La gestación también, lo mismo, ¿sí? El estado de gestación, hay medicamentos que atraviesan a la placentaria, no pueden llegar al feto porque pueden producir alteraciones en el crecimiento, ¿sí? Les van a ser nefrotóxicos, se pueden llegar a producir la muerte del feto. Entonces, generalmente estos fisiológicos que son normales, por decirlo de alguna manera, son propios de la edad o el tema del embarazo, ahí van a ser, digamos, consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir el antimicrobiano. Y va a ser algo con lo que el huésped va a tener que lidiar frente a la elección del patógeno y el antimicrobiano. Y patológicos, bueno, el ambiente del lugar, porque una infección debe ser reciente, pero es lo mismo un ambiente intrahospitalario, ¿sí? Donde tenemos patógenos que seguro, la mayoría, son resistentes, ¿sí? Por esto estamos hablando, son ambientes de extremo cuidado, terapias antibióticas permanentes, tratamientos prolongados, pacientes que deben infectados. Entonces, generalmente la situación en esos lugares va a también hacer que el manejo sea particular o sea especial, depende de la que estamos hablando. La insuficiencia hepática, renal, con inmunosupresión también pueden generar, esto que estamos hablando, condiciones del huésped que modifiquen el tratamiento antibiótico o también que modifiquen la respuesta al patógeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Son consideraciones generales para entender el tema. Pero bueno, hacen también que uno analice un montón de factores que están implicados y que a veces, bueno, porque no funciona también, porque bueno, hay diferentes cosas.
o a la hora del paciente tengo que elegir un tratamiento, pero este paciente es inmunosuprimido, a la hora que elegir un antibiótico, manejarlo con el médico así, ¿sí? Lo digo porque, bueno, a veces hay que ajustar dosis, en insuficiencias renales hay que ajustar dosis de medicamentos, ¿sí? Porque el riñón no filtra adecuadamente, hay que hablarlo con el médico, ¿sí? Generalmente el médico es el que ajusta dosis. Pero bueno, hay un montón de factores que pueden verse, digamos, reflejados a la hora de esto y que hay que indicar el antibiótico igual, de alguna manera hay que indicarlo. Bueno, esto lo hablábamos recién, que justo su compañera nombraba, la definición de Gramsci. Esto es importante reconocerlo porque a partir de aquí vamos a diferenciar diferentes bacterias y el tema de las especies en cada uno de esos grupos. Esto lo han visto en microbiología, pero ahora como vamos a recordarlos. De la toma de la muestra y la sensibilidad, esto es importante porque, bueno, generalmente en la práctica ontológica, en la práctica clínica habitual, vamos a ver que hacemos terapia antibiótica empírica, ¿sí? Porque ya conocemos qué pasa frente a un diagnóstico de una infección, generalmente ya conocemos cuál es el patógeno, nuestro que viene también, frente a qué patógeno estamos, ya se conoce la evidencia de marca qué tipo de antibiótico vamos a dar. Entonces, generalmente en ontología vamos a hacer antibiótico-terapia empírica, ¿sí? Pero muchas veces, no está mal considerar y tenerlo en cuenta, la toma de la muestra y el cultivo para identificar el germen es lo que verdaderamente deberíamos hacer con tratamiento definitivo, ¿sí? Hacemos lo que digo del empírico porque uno ya conoce, más o menos sospecha cuáles no son tantas infecciones, también de la cavidad oral, son bastante frecuentes, son de la pulpa, del periodonto, la mayoría están como son bastante claras. Si uno hace un buen diagnóstico puede saber cuáles son y podemos arribarse en algunas. Hace falta antibiótico, otras veces no. Lo vamos a ver cómo más atrás del año que viene también. Pero en realidad, uno cuando hace una terapia empírica, que empezamos con el antibiótico, sin tener esta muestra, que sería lo ideal, siempre tiene que estar bien justificado. Van a haber y van a aprender ciertos síntomas, signos y cosas que nos van a indicar que tenemos que dar antibiótico porque la infección está avanzando mucho más de lo que uno puede manejar o controlar clínicamente con una terapéutica no antibiótica, ¿sí? A veces frente a una pulpitis, el paciente tiene mucho dolor, tiene inflamación de la pulpa, vamos a ver que justamente las bacterias pueden estar inflamando la pulpa y que uno está haciendo una apertura, una endodoncia, lo logramos controlar, digamos, el dolor y que no progrese esa infección. Ahora, si esa infección sigue estando, entonces toma analgésico, no va el profesional, ¿sí? El profesional lo medica igual, porque muchas veces no solamente el paciente, también el profesional. Lo medica, el paciente va, viene, pasa un mes, 2 meses, la pulpitis se va poniendo cada vez peor, irreversible, al punto de necrosis, y cuando se necrosa la pulpa, ahí aumenta la cantidad de bacterias que proliferan en el tejido, pasan el periápice, y justamente el periápice tiene más posibilidad de diseminar los tejidos blandos. Tejido blando de cercanía por continuidad, o en casos peores, ya sea por disposición anatómica, puede dar la producción de infecciones en lugares un poco más alejados, con riesgo de la vida del paciente, ¿sí? Entonces, no es tema de ahora, pero bueno, es algo que puede ser muy sencillo de tratar, que era simplemente hacer una apertura, liberar el dolor del paciente, hacer la endodoncia, puede convertirse en una infección grave si no es tratada adecuadamente a conciencia, ¿sí? En el caso que estamos frente a una infección grave, que a veces son abscesos, o flemones, ¿sí? Celulitis, uno puede decir, bueno, desde este punto puedo medicarlo sin que la infección se vaya más allá de lo que yo estoy viendo, es importante el antibiótico a tiempo, y a veces se puede tomar una muestra del contenido, si es un absceso no puede hacer que se drene, tomar el contenido purulento, mandarla a hacer el análisis y determinar cuál es justamente la sensibilidad antibiótica del patógeno. Porque más o menos justamente en el antibiograma nos dicen cuál es el antibiótico de elección, primera elección, y uno dice, sí, perfecto, el que di está bien, ¿sí? Se puede hacer. O generalmente en los hospitales, en los servicios de infectología, es por lo general dar una vez un antibiótico de protocolo, preventivo, para poder empezar hasta que diagnostiquen la infección que hay muchas veces, pero siempre apenas el paciente llega, toman la muestra y hacen la sensibilidad antibiótica para determinar el patógeno, porque eso es lo que debería ser lo correcto. Lo que pasa es que obviamente siempre está en juego el tema de la urgencia de la infección. Hay infecciones más leves, digamos, de bajo riesgo, que no tiene tiempo de poder elegirlo, hay infecciones que son muy graves, y no tenemos mucho tiempo, se les dan, según el cuadro clínico del paciente, el diagnóstico presuntivo, y la patología elige un antibiótico que empieza a dar, y mientras espera el resultado del cultivo, que se demora un par de meses, ¿sí? Bien, es lo que se dice, ¿cierto? Bueno, entonces, eso respecto al tema de la sensibilidad de la muestra. Algo habían visto en microbiología, ¿no es cierto? Sí, cultivo, que lo mismo, perfecto. Bueno, acá se aplica cosas que ustedes no pudieron. Bueno, respecto al antimicrobiano que nombré recién, lo explico un poquito más, vamos a tener que la actividad antimicrobiana, ¿esto lo vieron? ¿No? Hablar de bacteriostático de autoricía. Bueno, justamente el bacteriostático, ¿qué es? Lo que está en la definición acá, ¿sí?
bloquean el desarrollo y el crecimiento de las bacterias. Justamente lo que van a hacer es frenar los mecanismos de inhibición dentro de la bacteria, van a frenar ese freno de actividad que evita que se multipliquen. Como que, bueno, estático, justamente frena el movimiento, el crecimiento, el desarrollo. Ahora, bactericida, ¿sí?, es la que produce la muerte o la lisis bacteriana. Si hay bacterias, generalmente los medicamentos bactericidas van a ser los que actúan a nivel de la pared celular. ¿Por qué? Porque la pared celular es una estructura que contiene, delimita, y que justamente si esa pared celular pierde la integridad, realmente la presión osmótica dentro de la célula, de la bacteria, es mucho mayor. Entonces, si esa estructura se empieza a degradar por poros, por pérdida de la estructura por un antimicrobiano, justamente ingresa más líquido a la célula produce aumenta su hipermolaridad y estalla, flota. Entonces, ese mecanismo por en la pared celular realmente lleva a la lisis, así que se destruye por completo. En cambio, otros medicamentos que son bacteriostáticos pueden actuar, por ejemplo, a nivel de las proteínas, ¿sí?, la síntesis de proteínas, a nivel del ADN, son a frenar mecanismos dentro de las células, ¿sí?, sus barreras, que van a frenar justamente el cumplimiento de las funciones y hace que de alguna manera se quede detenido, si no se pueda seguir replicando. ¿Esto lo entendieron porque lo preguntamos? ¿Sí? Perfecto. Y amplio espectro, el espectro vamos a tener que puede ser de amplio, intermedio, reducido, según la cantidad de bacterias o agentes patógenos al cual ese medicamento tiene alcance, ¿sí? Como ese medicamento que a veces el espectro es un poco más reducido, pero hay algunos que lo van a ver que el espectro es muy amplio y un mal uso de esos medicamentos puede generar contribuir a la resistencia bacteriana, ¿sí? Y los mecanismos son lo que vamos a ver ahora, que es según los sitios cómo se clasifican. ¿Hasta ahí vamos bien o hoy muy aburridos? Muy dormidos, no despiertos. Bueno, es un tema medio largo, pero bueno, la idea era introducción a algo que es importante. Al final de justamente la asignatura, es medio bajo por ese lado, le damos mucha importancia, pero bueno, intentemos ponerle pilas para que realmente les sirva, porque esto es base para lo que ustedes van a hacer el día de mañana, ¿sí? Bueno, entonces según cómo se pueden clasificar, una de las formas de clasificarlos es según los mecanismos de acción, ¿sí?, de los antimicrobianos. De manera que tenemos diferentes sitios de la estructura de la bacteria. Yo uso este gráfico que lo haré a modo visual y para poder incluir la mayoría. Ustedes después poner algunos más que no estén nombrados, pero la mayoría de los que nosotros nombramos y pedimos, que creo que conozcan, están puestos acá. Que a la hora de estudiar clasifica un poquito y ordena un poco más el estudio. Bueno, pueden interferir a nivel de los ácidos nucleicos, sí, van a ver, no es el tema que estoy día, pero van a necesitar medicamentos que actúen a nivel de la síntesis del ácido nucleico, entonces van a tener funciones de la célula, pues si la célula no puede replicar, si no puede replicar su ADN, van a haber un montón de funciones que no se van a poder hacer. Entonces, generalmente la mayoría son bacteriostáticos, ¿sí? Van a actuar a nivel de la síntesis de proteínas, que tienen que nombrar, son generalmente bacteriostáticos la mayoría. Algunas en altas dosis pueden ser bactericidas o por otros mecanismos, ¿sí? Pero fíjense que van a tener justamente la producción de aminoácidos, entonces también son estructuras necesarias para que la célula funcione. Interferencia en la síntesis de algunos metabolitos, y hay algunos medicamentos también que no son de uso cotidiano nuestro, pero que también pueden actuar a nivel de la síntesis de algunos metabolitos necesarios para el funcionamiento de la bacteria, alteración en la sinamida citoplasmática, como las polinixinas, y también inhibición en la síntesis de la pared celular, que son los que ustedes ya vieron y no empezaron a ver. Sí, que han dado todo esto, ¿no es cierto? Esto es de todos. Sí, lo de la pared, sí. Entonces, la inhibición de la síntesis pared celular, yo les nombraba eso, que justamente la mayoría son bactericidas, ¿sí? Porque van a tener destrucción de esa pared, que es lo que contiene la célula y por ende de la análisis. Estos son los mecanismos de acción de los antimicrobianos. Cuando preguntamos a veces, clasifiquen los antimicrobianos según su mecanismo de acción, deberían nombrar esto, ¿sí? En clasificación de antimicrobianos según el mecanismo de acción es esto. Pueden actuar a nivel de la síntesis, inhibición de la síntesis de proteína, inhibición de la pared, ¿sí? Para que se ordenen. Y esto en realidad es bastante claro porque fíjense que una estructura química que si bien utilizamos para estudiarlos es como un primer pantallazo, según actúan acá, y es pensar en la bacteria y pensar en los sitios diana. No es tan difícil, digamos, de poder después los nombres, bueno, es otro tema aparte para recordar, pero es bastante fácil ubicarlo, ¿sí? De esa manera. Después vamos a ir saludando por cada uno de esos grupos, se vieron una parte y queda saludar a los otros grupos de antimicrobianos. Bueno, y justamente nombrábamos recién el tema de la resistencia bacteriana, que yo les advertía recién, lo hemos ido nombrando y seguramente han escuchado ya porque es un tema de amplio conocimiento. Bueno, este tema de que justamente la selección natural de todos los organismos, la naturaleza, justamente van mutando para adaptarse al ambiente. Con las bacterias pasa lo mismo, hay una selección natural también de esas bacterias que van mutando según la respuesta que uno les va dando, según lo que el hombre, el ambiente, también el rápido desarrollo, cómo ha cambiado el desarrollo en los últimos años,
el avance tecnológico, el avance del crecimiento de las poblaciones, y todo esto, tema también las migraciones, porque parece que no, pero bueno, lo que pasó con el COVID fue más o menos algo de eso, ¿sí? Una especie de un virus que en un lugar determinado mutó y una persona lo transportó a otro lugar y empezó a transportar a diferentes lugares y cómo se fue diseminando esa infección. Y lo grave que fue. Con las bacterias pasa lo mismo, ¿sí? Esa diseminación de la infección puede acelerar porque ha aumentado la población y hay muchas migraciones y movimientos de gente aparte de los factores que nombraba recién. Entonces, bueno, justamente los patógenos evolucionan para resistir a esa guerra química que es lo que nos sometemos permanentemente. Aerosoles, desinfectantes, productos agrícolas, todo lo que uno consume, de verduras, de frutales, están justamente sometidos a pesticidas, sustancias que también interfieren y actúan sobre estas bacterias, esta microbiota general en el ecosistema, ¿sí? Entonces, bueno, el tema es también que no solamente todo lo que uno conoce, que muchos no podemos controlar, pero también las malas prácticas profesionales también contribuyen. Y ahí está el rol nuestro, el individual, ¿sí? Como primero, como persona civil, sin conocimiento de salud, hacer, digamos, siempre uso del antibiótico cuando está prescrito adecuadamente, sí, correctamente por el profesional, y no utilizarlo porque, bueno, lo estábamos hablando recién, me duele la garganta, me tomo un antibiótico. Y menos si lo tomamos 2 días y lo cortamos ahí, menos todavía, ¿sí? Entonces sería más que nada, en primer lugar, uno como persona, sin, digamos, conocimiento de salud, hacer el uso adecuado de los antibióticos, ¿sí? Y como estamos en el ámbito de la salud, nosotros vamos a ser próximos profesionales de la salud, cinematólogos, vamos a utilizar antibióticos, bueno, utilizarlo de forma racional. ¿Sí? La infección que realmente yo no puedo controlar, que yo con lo que hice no puedo tratar y no puedo contenerla, bueno, en ese caso voy a administrar el antibiótico, ¿sí? Y eso viene de la mano del diagnóstico, y el diagnóstico profesional viene de la mano del conocimiento. Y también un poco del, por ese sentido común, y también un poco de la conciencia, porque hay muchas cosas que a veces caemos en la prescripción de medicamentos por, bueno, no tengo tiempo, porque, bueno, sinceramente este paciente es un pesado, le dan un antibiótico para que se vaya. Hay un montón de situaciones que, porque también el paciente exige al profesional y presiona al profesional para que no, doctor, pero si me detectó una infección, porque yo creo que tengo un granito en la encía, bueno, no hay que dar antibiótico, pero uno insiste, a veces el profesional cae en esa, y termina prescribiendo un antibiótico cuando es necesariamente darlo, ¿sí? Entonces hay que también tener un poco de todo, conocimiento para poder identificar y ser, digamos, vamos a ser claro a la hora de elegirlo, podemos elegir qué medicamento, frente a qué, y también, digamos, ser bastante consciente a la hora de manejar un montón de cosas, factores que se van a presentar en la consulta diaria, de todos los días, ¿sí? Y las urgencias muchas veces son también un problema porque finalmente se lo medica el paciente y no se le resuelve la terapéutica que debería haberse hecho, la extracción de la pieza, la apertura por tiempo, por no ganas, por desconocimiento, a veces no se sabe por qué, pero terminan siendo medicados inadecuadamente, ¿sí? Entonces, bueno, hay un videito para mostrar, se lo voy a hacer a la plataforma porque me di cuenta que si lo pongo no van a escuchar porque no el parte más adelante. Pero se lo subo así lo pueden mirar, es una charla de cortita para que lo vean, a modo conciencia y poco conocimiento. Bueno, vamos a tener mecanismos de acción de justamente esta resistencia. Obviamente que las bacterias pueden, como decir, esa selección natural y cómo van mutando, pueden, digamos, pasarse estos mecanismos de resistencia de bacteria a bacteria, diferentes mecanismos que la bibliografía los describe. Hace un tiempo los veíamos, pero después, bueno, no los voy a nombrar ahora porque no hace falta, son bastante precisos, prefiero que se queden con estos mecanismos que son importantes, pero la forma de transmitirse esas mutaciones para ser, digamos, resistentes, se pueden pasar de bacteria a bacteria, de persona a bacteria, y así a través de las mismas bacterias compartiendo material genético. Tenés el material genético que lo largan como al medio, ¿sí? Otra bacteria puede tomarlo, y ahí comparte ese mecanismo de resistencia ya cambiando el ADN, ¿sí? Así que son más inteligentes que nosotros, ¿sí? Como nosotros. Realmente tienen mecanismos muy importantes y son digamos, organismos que se adecúan y se adaptan bastante bien al medio. De hecho, lo que hablamos va a ser un problema mundial en unos años si no logramos tomar conciencia. Bueno, fíjense, bueno, si son capaces de tratar ese estilo de antibióticos, justamente, esa estrategia de resistencia, fíjense que hay diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos va a ir asociado al tema del receptor, ¿sí? El receptor de la membrana, que es lo que hablamos, siempre hay una proteína, un poro, algún tipo de estructura que va a ser ese receptor de entrada, que si la estructura de ese receptor, la conformación tridimensional del receptor cambia, cuando viene el antibiótico, la molécula a unirse a esa estructura que estaba ya formada por ahí, de repente cambio, no puede ingresar. Entonces, ya el cambio de la mutación del receptor ya genera un mecanismo de resistencia que hace que ese antibiótico que yo daba no puede ingresar a la bacteria, sino puede actuar. Otra situación que puede pasar es que justamente ese antibiótico que viene llegando a la bacteria
puede que ingrese a la bacteria, que regrese la membrana, que ingrese como un receptor, pero que la bacteria ha generado en su interior o libera al exterior, al medio, enzimas, ¿sí? Y justamente estas enzimas son las que van a metabolizar de alguna manera destruir ese antibiótico, haciendo que no pueda generar su efecto de succión, ¿sí? ¿Conocen ustedes una enzima? Me lo nombraron recién. Las beta-lactamases, no recién el antibiótico, perdón, las beta-lactamases. Justamente la doctora habló de la asociación amoxicilina ácido clavulánico. Justamente ese ácido clavulánico, ¿se acuerdan qué es? No lo estudiaron. Un inhibidor suicida, se dice así, por el que va a ser ese ácido clavulánico, porque está asociado a la amox. Para ingresar junto con la amoxicilina y hacer qué? Unirse a la beta-lactamasa, justamente esa enzima que produjo esa bacteria, para de alguna manera hacer que se quede unido, destruirlo de alguna manera y permitir que la amoxicilina haga su efecto, ¿sí? Entonces, bueno, ya hoy tenemos un antibiótico que por suerte salta una de las barreras, hasta que se acabe, digamos que se le ocurre hacer contra encima, y bueno, ahí no complica. Pero si no tenemos un antibiótico que ya está modificado para un mecanismo de resistencia, ¿sí? Ya estamos actualmente. Fueron descubiertos en 1928 con Fleming, los antibióticos, la doctora lo habló. Ya estamos en el 2025, 100 años después, un antibiótico que tienen justamente modificación para mutaciones, y hoy en día hay un montón de medicamentos que ya en 20 años de la bacteria mutan muchísimo, y hay medicamentos que ya no se pueden usar. Por eso habrá un problema mundial para el 2050, porque son más o menos dentro de 20, 30 años, donde van a ver que hay muchas problemáticas. Las empresas farmacéuticas no producen, de las industrias, no se pueden investigar medicamentos antibióticos, antimicrobianos, porque son bastante complejos de encontrar esa molécula que no produzca toxicidad, que sea específico para la bacteria, todo, porque hay medicamentos que son más redituables económicamente para la industria farmacéutica, entonces cada vez hay menos empresas que estudian, eso la charla también lo dice, que estudian justamente el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Entonces tenemos muchos factores, el mal uso, el poco desarrollo de los medicamentos, ¿sí? Hay un montón de factores que lamentablemente nos ponen una problemática que dentro de unos años va a ser bastante grave, ¿sí? Bueno, con los mecanismos de acción, perdón, hablamos también de la impermeabilidad de la bacteria, ¿sí? La bacteria puede hacer cambios en su superficie, como generar, por ejemplo, cierre de un poro de la entrada, un ingreso, que hay un poro por difusión, lo cierra, bloquea esa entrada y el antibiótico no puede ingresar, ¿sí? Y también puede generar que, con bombas o mecanismos, el antibiótico ingrese, pero de alguna manera la bacteria se la rebusca para sacarlo como bombas de egreso, ¿sí? De flujo, sacan el antibiótico para el. Y también hay una quinta, digamos, un quinto estrategia de resistencia, ¿sí? Es también justamente la generación de vías metabólicas también nuevas que están asociadas muchas veces a las mutaciones genéticas, que también de alguna manera interfieren, que fue está en el gráfico, interfieren ya sea de alguna forma, alteran ese antimicrobiano y hacen que no pueda actuar, ¿sí? Entonces, fíjense que son diferentes mecanismos, son bastante fáciles, los preguntamos, por ejemplo, el gráfico, se nos va a pasar todo, pero la forma, digamos, de estudiarlos es realmente así, asociando cada una de las estructuras y la posibilidad que hay. Y si pedimos un ejemplo, bueno, vamos a tener un ejemplo fácil, digamos, para ubicar. ¿Quedó claro hasta acá lo que venimos hablando? ¿Sí? No sé cómo voy con la hora. No te controles. No, está muy bien. Bueno, yo también solo he escrito a veces parecido o distinto, según la bibliografía puede que ponga diferente, ustedes estudianlo como les sea más claro, pero todas las clases dicen lo mismo. Entrada reducida del antibiótico al patógeno, aumento de la expulsión del antibiótico a través de bombas, que fue lo que les mostré, liberación de enzimas microbianas que alteran el estudio del antibiótico, ¿sí? Alteración de las proteínas blanco, lo que hablábamos recién del cambio del receptor, y si no, desarrollo de vías alternativas que son las inhibidas por el antibiótico, ¿sí? Se da como vías justamente para metabólicos alternativos para justamente activar la acción del antibiótico. Estos dos son los mecanismos de acción de resistencia actuales, que realmente tenemos siempre por lo menos los 4 primeros, si se acuerdan también de este lo pueden poner, pero por lo menos estos 4 mecanismos son los más simples que siempre pedimos para poder desarrollar. 10, 15, Sofi. Sí, me dijeron. Para saber cómo venir. Bueno, entonces si hablamos de este tema de la resistencia, bueno, vamos a conocer que hay diferentes especies, que seguramente algunos ya han escuchado, tal vez si han tenido justo algo cercano o a veces por la misma microbiología le habrán nombrado. Hay muchas especies que ya en realidad han desarrollado resistencia no a un solo antibiótico, sino a muchos antibióticos, sino a bacterias con poliresistentes, ¿sí? Que tienen resistencia a varios medicamentos, por lo cual son un problema. El Mycobacterium tuberculosis
Se estudia actualmente también diferentes estructuras de medicamentos para poder tratar algunas cepas que son resistentes a varios antibióticos. La gastritis coli, bueno, también está nombrada como una de las que ha saludado resistencia en los últimos años. Pseudomonas aeruginosa, no sé si han escuchado también, pero que producen neumonías. Son bacterias que generalmente son diferentes infecciones, pero cuando caen a veces, el paciente tiene un ámbito hospitalario, por ejemplo, ya no hay a veces antibióticos para poder tratarlas, ¿sí? Dicen neumonía, sobre todo en pacientes con afectaciones quísticas, ¿sí? Si algún paciente tiene el sistema inmunológico debilitado y por algún motivo una de estas bacterias coloniza ese organismo, es muy probable que no pueda, digamos,